¿Cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo por este medio. ¿Están listos para comenzar la lectura del día de hoy? Perfecto. Solo vamos a recordar rápido lo que leímos la semana pasada en el libro de los Hechos, capítulo 1. Aprendimos básicamente algunas cosas. La primera, ¿quién escribió el libro de los Hechos? Pues bueno, fue Lucas, el mismo que escribió el Evangelio según San Lucas, y se lo dirigió a un personaje que seguramente era un personaje importante en aquel tiempo, porque en Lucas él se refiere a él como excelentísimo Teófilo. Esa es una de las primeras cosas que vimos. Vimos también que Jesús le da instrucciones a sus discípulos y les dice que se queden en Jerusalén hasta que esperaran la promesa que les había dado el Padre, y vimos que esa promesa era la venida del Espíritu Santo. Después vimos también la ascensión, cuando Jesús sube al cielo, no sin antes decirle a sus discípulos: ¿saben qué? Tranquilos, no es el final de los tiempos, el único que sabe el final de los tiempos es Dios, pero a ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, para que me sean testigos aquí y hasta lo último de la tierra. Vimos también la parte en la que escogieron al sucesor de Judas. Vimos como un personaje que siempre fue intrépido, que siempre fue aventado, lanzado, que siempre fue el líder, a Pedro, levantarse y empezar a hablar y empezar a apacentar las ovejas, como Jesús le había dicho. ¿Se acuerda de ese pasaje? Cuando Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? 3 veces le preguntó, y las 3 veces le dijo: apacienta mis ovejas. Pedro lo que estaba haciendo entonces aquí era precisamente eso, apacentar las ovejas del Señor. Oraron, todos los discípulos que estaban reunidos le pidieron a Dios que les mostrara quién iba a ser el sucesor de Judas, y acuérdese, fue Matías el que quedó como sucesor. Y finalmente aprendimos que el hecho de echar suertes fue registrado por última vez en esta ocasión en la elección de Matías, y que usted y yo hoy día no podemos echar suertes para decidir algo, sino simplemente buscar la voluntad de Dios. ¿Está listo para leer el capítulo 2? Vamos. Padre, danos sabiduría, danos entendimiento. Queremos simplemente, Padre, conocer tu voluntad y conocer lo que tú nos quieres enseñar a través de tu palabra. Muchas gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites estar en comunión contigo y en comunión mutuamente, a pesar de que el medio es un medio digital. En el nombre de Jesús, danos entendimiento. Muchas gracias. Amén y amén. Permítame recordarle que el libro de los Hechos es un libro histórico. Si bien vamos a aprender cosas espirituales, no necesariamente este libro es un libro de doctrina teológica, es más bien un libro histórico, y lo vamos a leer como tal. ¿Le parece? Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el mismo Espíritu les daba que hablasen. Ahí voy a hacer una pausa para señalar algunos puntos. Fíjese, el día de Pentecostés, usted sabe por qué se llamaba, bueno, más bien recordemos que Pentecostés era una de las fiestas solemnes del pueblo de Israel. Era una de las fiestas en las que
los judíos o los israelitas que vivían en otras naciones venían a Jerusalén y se reunían para celebrar esta fiesta. Pentecostés al final, en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, significa quincuagésimo, es decir, 50. ¿Qué significa? Bueno, la Pascua se celebraba 50 días, Pentecostés se celebraba 50 días después de haber celebrado la Pascua. Entonces recuerde que más o menos por ahí, cuando sacrificaron a Jesús y demás, estaban celebrando la Pascua. Aquí habían pasado 50 días después de que Él se había levantado y cuando estaban reunidos en ese día, es decir, 50 días después de la muerte y resurrección del Señor Jesús, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Y en la casa estaban todos sentados, estaban sentaditos, no estaban haciendo algún ritual o demás. Acuérdense que después de que Jesús se fue, regularmente lo que hacían los apóstoles y la gente que decidió seguir a Jesús era estar juntos, orando y rogándole al Señor sobre qué iba a pasar con ellos. Y bueno, por fin llega la promesa de Jesús, la promesa del Padre, y llega el Espíritu Santo repartiéndoles lenguas a cada uno de los que estaban reunidos en ese lugar. En el versículo 4 dice que todos, no faltó ninguno, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora acuérdense, tenga presente lo que le comenté. Están reunidos en Jerusalén gente, judíos, israelitas, de muchas naciones. Tengan en cuenta eso, de muchas naciones. Están reunidos en un solo punto que es Jerusalén. Fíjese el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, de todas las naciones bajo el cielo. Dese cuenta, Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Ya sabe cómo somos súper curiosos. Escuchamos un ruido y ahí vamos. Bueno, ellos escucharon este estruendo y fueron inmediatamente a ver qué pasaba. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. ¿Ya se dio cuenta de la escena? Acuérdese que ahorita el objetivo es anunciar el Evangelio, es anunciar el reino de Dios. Entonces, creo que no pudo haber habido mejor momento en que llegara el Espíritu Santo que en la fiesta de Pentecostés, porque allí agarraron a gente de todo el mundo. Y los 120
20 que estaban reunidos y que recibieron el Espíritu Santo, todos empezaron a hablar en lenguas, en otros idiomas, de tal manera que la gente que hablaba esos idiomas se maravillaba y se quedaba perpleja, atónita por lo que estaba sucediendo. ¿Sí se da cuenta lo que está pasando? Lo que está pasando aquí es que el Espíritu Santo empezó a sembrar una semilla en muchos judíos, porque entendían que esos judíos, cuando regresaran a su nación, ¿qué cree que iban a hacer? Pues iban a ir a contar lo que había pasado. Iban a ir a contar lo que les había sucedido mientras estaban en Jerusalén. Iban a decir: estábamos tranquilos en nuestros aposentos y de repente se oyó un estruendo, un viento recio, y salimos a ver qué sucedía. Y Galileos, gente súper sencilla, estaba hablando en nuestro idioma y estaba hablando las maravillas de Dios. Y nos hablaban de un Jesús y de los milagros y de las maravillas que había hecho mientras estuvo en la tierra. Dicen que murió y que resucitó al tercer día. ¿Sí se da cuenta? El Espíritu Santo sembró una semilla en todos estos personajes que estaban reunidos ahí en Jerusalén, para que cuando ellos regresaran a su ciudad, ellos mismos fueran a sembrar la semilla del Evangelio, la semilla del reino de Dios. Había otros que se burlaban, decían que estaban llenos de mosto. Acuérdense que mosto, pues, es una bebida embriagante. Prácticamente lo que estaban diciendo es que estaban borrachos. Pero vamos a leer el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ya acuérdense que la semana pasada contamos 11 y hoy son 11 más Pedro. Entonces ya aquí ya están incluyendo a Matías. Matías ya andaba chambeando. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y escuchen mis palabras, porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera del día, estamos hablando, bueno, los judíos contaban a partir del amanecer el inicio de las horas. Entonces, ¿a qué hora le gusta que amanezca? Las 5, 6 de la mañana, 6, 7, 8, 9. La hora tercera son las 9 de la mañana, aproximadamente. Entonces, les dice, puesto que son las 9 de la mañana, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ustedes se cuentan que esta profecía de Joel está cumplida a la mitad, porque todavía no hemos llegado a la parte del versículo 19, 20 y 21. Esto es parte de lo que va a suceder. El versículo 17 al 18 es algo que sucedió y que está sucediendo hasta el día de hoy. Varones israelitas, el versículo 22. Oíd estas palabras, Jesús Nazareno. Empieza la predicación de Pedro. Fíjese, está súper interesante. Por si usted tiene dudas de cómo compartir el evangelio, fíjese. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno,
varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándolo, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, y señaló a los 120 que estaban ahí con él, todos nosotros somos testigos. ¿Recuerda la promesa, lo que le dijo Jesús? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Un testigo lo que tiene que hacer es anunciar lo que vio. Usted y yo tenemos también la misma labor, ser testigos, anunciar lo que hemos vivido y experimentado con nuestro Señor. Versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No sé si se acuerda que cuando estudiamos Mateo, le expliqué que Cristo y Mesías son la misma palabra. ¿Por qué usó Pedro la palabra Cristo en lugar de la palabra Mesías? Bueno, porque Mesías es una palabra hebrea y Cristo es una palabra griega. El griego era un poquito más común en ese momento. Entonces la gente entendía que Cristo era el ungido, el enviado por Dios. Al oír esto, cuando la gente escuchó todo eso, fíjese, versículo 37, se compungieron de corazón. Les dolió. Se estaban enterando que ellos habían matado, crucificado injustamente al Mesías, a aquel que habían esperado durante siglos y siglos. Cuando llegó no lo reconocieron. Les dolió en su corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón
de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa. Y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. En este momento, Pedro está haciendo énfasis en que la promesa es para los judíos, para el pueblo de Israel. En este momento, los gentiles, es decir, cualquier persona ajena al judaísmo y al pueblo de Israel, no tenían parte en todo esto. No estábamos considerados en esta promesa. Hoy sabemos, por la gracia de Dios, fuimos considerados y hemos sido considerados. Así que permítame leerle el versículo 39 a usted que me está oyendo ahí desde su casa. Porque para ustedes es la promesa. Y para sus hijos, que no se le olvide eso nunca, para usted y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El día de Pentecostés, anótelo por ahí si puede. El día de Pentecostés es el día considerado como el nacimiento de la iglesia. Si ustedes preguntan: oye, pero pues la iglesia, ¿qué? ¿Cuándo nació? Pues usted le platica acerca del día de Pentecostés. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Le parece si oramos? Dios, te agradezco por esta lectura. Te agradezco porque tú nos refrescas el corazón y el espíritu cuando nos acercamos a ti y cuando nos acercamos a tu palabra. Te ruego en el nombre de Jesús que así como los primeros apóstoles y los primeros creyentes fueron llenos del Espíritu Santo, que así mis hermanos y yo seamos llenos de tu Espíritu Santo. Que seamos testigos de ti, Jesús, testigos de tus maravillas, testigos de tu reino, y que podamos anunciar tu evangelio con toda convicción. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Amén. Dios los bendiga, cuídense mucho. Nos vemos próximamente en el siguiente capítulo del libro de los Hechos.